Les comentaba yo del sistema electoral federal, ¿no? La jornada sacó una nota diciendo que pues ahí nada más, solamente 27,000 millones de pesos para 2023 en estas áreas que tiene que ver, insisto, INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya sabemos que buena parte del recurso se va a salarios, derechos y prestaciones de sus miembros, algunos de los cuales, bueno, ya sabemos los de arriba, van a seguir rebasando notoriamente el salario del presidente López Obrador. De estos 27,000 millones de pesos, 24,000 millones de pesos van al INE y 3,000 millones de pesos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Su argumento, pues que van a estar a cargo de distintos aspectos de las elecciones locales. Pues, ya ven que son muchas, ¿no? Dos, ¿no? Ahora sí, como diría Pianito, ¿no? Son menos, ¿no? Son 5, ¿no? Más son 2, ¿no? Bueno, ya sabes que es el Estado de México, ya fuera de broma, y está Coahuila también, pero dicen ellos que como en septiembre del próximo año, pues va a comenzar todo el proceso electoral federal del 2024 y que además en el 2024, que no en el 2023, por ahí del mes de julio, que yo recuerdo no es en enero, las votaciones ni mucho menos, bueno, pero eso es lo que ellos arguyen, pues ahí se van a disputar 9 gobernaturas, 30 congresos locales, alrededor de 2,000 ayuntamientos, legislaciones federales y, pues, por supuesto, la presidencia, y por eso necesitan 27,000 millones de pesos. Bueno, en el INE, que les decía que son 24,000 millones, pues está pidiendo 21,6% más que en 2022, que incluyen aquí 6,233 millones de pesos al financiamiento a partidos políticos, ya sabemos PRI, PAN, PRD, etcétera, y 4,000 millones de pesos para organizar una eventual consulta ciudadana. Es decir, están diciéndonos, bueno, pues por si las moscas, ¿no? A ver si no se organiza esa eventual consulta ciudadana y a ver si devuelven los recursos. Te lo dudo, o a ver qué se inventa, ¿no? Porque ahora sí que obras son sobras, ¿no? Y pues perfectamente podríamos aplicarlo a nuestro glorioso y nunca bien ponderado INE, que en este 2022 tiene un monto asignado, que también le incluimos en las prerrogativas para los partidos políticos, de 19,736 millones de pesos, de los que 9,402 son para servicios personales. El INE señala que su principal gasto será la emisión gratuita de la credencial para votar. El INE, a ver cuándo les dan cita, nada más llamen por teléfono o métanse en internet, a ver para cuándo se las dan, y también la actualización del padrón electoral. Aquí lo que dicen es que cada año se emiten en promedio 15 millones nuevas credenciales, que pues ya sabemos, la nota de la jornada es que el principal medio de identificación, pues en algunos casos es el único, ¿no? Que si no llevas INE, pues ya no lo hiciste, porque pues no todo el mundo tiene pasaporte y no todo el mundo tiene otra serie de documentos, y a veces, aunque los tengan, pues no se los permite, ¿no? No, ahora sí que le dicen, no, pues esto no es válido para esto, ¿no? ¿Y qué decir del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Les decía, 3,000 millones de pesos, poco más de 200 millones de pesos que lo que les dieron en 2022. En este año, precisamente, la Sala Superior del Tribunal Electoral destina casi 82,5% de su presupuesto a remuneraciones y otras obligaciones laborales, porque tienen ellos 1,128 trabajadores, y en conjunto con el personal de las seis salas regionales de este tribunal, pues ahí la cantidad de empleados que tienen, 1,807, pues 1,807 para un tribunal electoral, pues ¿qué hace, no? Imagínense, vamos a suponer que son 32 estados, bueno, no suponemos, son 32 estados, y vamos a poner uno a nivel federal, es decir, como si imaginan 33. 1,807 entre 33, pues ¿a cuánto nos toca, eh? Pues nada más sí habría que ver viendo qué onda con la burocracia, qué onda con el nepotismo, qué onda con el amiguismo, que ya sabemos que en estas áreas pues no van muy acorde las cosas con la cero corrupción, ¿no? Y nada más algunos indicadores, ¿no? Por ejemplo, el magistrado presidente de la Sala Superior tiene un pobrísimo salario de 203,000 pesos mensuales, más, bueno, como es muy pobre su salario de 203,000 pesos mensuales, pues le dan casi medio millón de aguinaldo y 390,000 de pago por riesgo, entre otras prestaciones. Esto, pues, según información pública. El INE, qué decir, ¿no? Ya lo hemos hablado varias veces, la verdad que aquí hay que tomarse un omeprazol o alguna cosa de estas para que el estómago no
pues ahora sí que no tenga espasmos, no haya producción de bilis y estas cosas, porque ahí vaya que hay dinero de sobra, como si fuera, no sé, el Emirato Árabe o alguna cosa de estas, ¿no? Bueno, bien se podría quejar, estoy hablando precisamente del tribunal, de la sala superior, ¿no? Del magistrado que tiene un salario pobrísimo de 203 mil pesos mensuales, pues él bien que podría quejarse, ¿no? Y se puede quejar porque si vemos cuánto gana el consejero presidente del INE, este gana no 203,000 pesos mensuales, sino 262,000 pesos, ya con una cantidad neta, ya descontando el impuestos y todo. El muy pobrecito, bueno, ahí pueden ver una foto del señor Lorenzo Córdoba, que como ven, pues no le alcanza para vestirse, porque los 178,831 pesos que le quedan libres después de descontar los impuestos, pues no le alcanzan para sus trajes, ¿no? La verdad es que somos muy gachos nosotras y nosotros, ¿no? Y quiero decir que entre las prestaciones para los consejeros y directivos, pues destaca la prima vacacional, otra prima quinquenal, el aguinaldo, 40 días de sueldo tabular cuando menos, sin deducción alguna, gastos funerarios e indemnización por fallecimiento, 2 periodos vacacionales de 10 días, seguro de vida, seguro colectivo de retiro, seguro de separación individualizada y, por supuesto, pues, no habría de faltar los gastos médicos mayores, que ya habría que ver los tabuladores de la edad que tienen ellos, porque recordemos que los seguros de gastos médicos mayores, mientras más edad tenga uno, lo que hay que pagar de prima para los salarios de gastos médicos sube, pero a las nubes, ¿eh? Por supuesto, mientras más chico es uno, menos paga, pero a medida que va acercándose a la esperanza de vida que se tiene en un determinado año, pues es ahí cuando las aseguradoras se aseguran, no tanto nos aseguran nosotros, sino se aseguran ellos de que, por supuesto, pues no tenga pérdida, ¿no? Es decir, ya en otros rubros, digamos, haciendo el listado que veníamos señalando con ustedes, ahí está el avión José María Morelos y Pavón, que fue comprado por Felipe Calderón allá en 2012 y estrenado por Enrique Peña Nieto, su familia, sus amigos y sus secuaces, perdón, por sus amigos, sus familias y sus compañeros de trabajo, lo que ustedes quieran, en 2016. Y le van a asignar casi 370 millones de pesos. Ya recordemos que lleva más de 3 años que se puso a la venta, que nadie lo quiere. Recordemos que costó 6,079 millones de pesos, de los que se han pagado hasta ahora 3,899 millones de pesos, y a Banobras todavía se le deben 2,180 millones de pesos. Aquí, la verdad, no sé, me frustra un poco que las críticas se hagan justamente a la venta, a que se trató de vender pues ahora sí que en un sorteo de la Lotería Nacional, lo que quieran ustedes. Y no hago ninguna crítica ni a Calderón ni a Peña Nieto por la ostentación, por el lujo, por haberse comprado un avión que no solo costó 6,079 millones de pesos, sino además lo que hubo que adaptar también en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que fueron casi otros 1,000 millones de pesos para que el aparatito, para que el juguetito pudiera aterrizar y despegar sin problema alguno en la Ciudad de México. También otros rubros que habría que comentar: el comercio internacional y la facilitación comercial. Esto incluye la negociación, administración y defensa de tratados y acuerdos internacionales de comercio e inversión. Aquí habría que incluir el TEMEC, que por cierto habría que estar atentos a ver qué sale de la reunión que vino hoy el secretario de Estado de Estados Unidos en la visita que vino a hacer aquí a México. Este presupuesto del comercio internacional y la facilitación comercial, como se le llama, se ejerce desde la Secretaría de Economía y va a tener un presupuesto 3,1% menor al que tuvo en este año de 2022. Va a tener para 2023 661,232,720 pesos, que, insisto, pues no tuvieron incremento en este rubro. Es decir, de la Comisión Reguladora de Energía va a tener casi 270,000 millones de pesos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos va a tener casi 234,000 millones de pesos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, 1,680 millones de pesos. Estos dos últimos, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos se les aumenta el presupuesto 5%, y al Instituto Federal de Telecomunicaciones casi un 8%.
nos falta por analizar, y ya no los quiero aquí acaparar con más datos, sino hacer un pequeño análisis del peso de la deuda aquí en México. Bueno, pues estaría y merecen una mirada muy específica, muy detenida. El gasto en salud, por supuesto, lo que tiene que ver con compra de medicamentos, las Fuerzas Armadas, lo que tiene que ver con seguridad o inseguridad, como quieran llamarlo, educación, mantenimiento de carreteras, el subsidio a gasolinas, que este es un tema también, ¿no? Ahí nuevamente los críticos de la derecha diciendo que cómo se está subsidiando a las gasolinas, que esto es un crimen, que de todos modos está habiendo inflación en el país. Sí, sí está habiendo inflación en el país, pero no a los niveles que lo están teniendo otros, ¿no? Y eso me parece que ha sido un mecanismo de contención, pues, no tan despreciable, ¿no? En 2022 se ejercieron como subsidio de gasolinas 430,000 millones de pesos, el subsidio de electricidad 73,000 millones de pesos para que usted no gaste más ahí en su casa, en precios de alimentos, a pesar de que se han disparado en algunos casos 68,900 millones de pesos, incluyendo 11,400 millones de pesos que se pactaron con las empresas para limitar el alza en los precios. Pues si no ha funcionado, a lo mejor podremos preguntarlo, y si no hubiera habido estas cantidades, estos rubros, pues ¿cómo estaríamos, no? Sembrando árboles tiene 29,900 millones de pesos, el apoyo a agricultores ya lo habíamos comentado, no solo a fertilizantes, sino otro tipo de apoyos, y también, y eso no lo sé yo, también ha habido subsidios al pago de peajes, ahí se destinaron 2,750 millones de pesos. Y llegamos al tema que me interesaba tratar el día de hoy, lo demás pues fue básicamente ponerles a ustedes en contexto, que es el pago de la deuda, el peso del pago de la deuda. En 1982, que fue el último año de José López Portillo, estalló la crisis en aquel momento con una deuda externa con un saldo de 86,000 millones de pesos. 86,000 millones de pesos cuando el señor defendió el peso como un perro, pero lo embarcaron en hacer un acueducto, que después dijeron, no, pues ya no queremos el gas de México, y después hubo que quemar cantidades industriales de gas, que eso es otro tema que me parece que nadie aborda, o no lo he visto hasta ahora, ojalá me puedan corregir. Pero el hecho es que en aquel entonces pues, se debían estas cantidades exorbitantes, 86,000 millones de dólares, perdón. De 1990 a 2018, hemos pagado como país alrededor de 6,6 billones de pesos, ojo, solo por intereses de la deuda, cuyo saldo al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto sumó casi 500,000 millones de dólares. Es decir, en el periodo de López Portillo a que terminó el señor Peña Nieto, la deuda externa pasó de 86,000 millones de dólares a 500,000 millones de dólares. Casi 6 veces más de lo que se tuvo al término de José López Portillo, ¿no? Y además, en algunos casos, como se está haciendo ahora, pues se contrata nueva deuda para pagar los intereses de esa deuda. Es decir, te debo 100, pues ahora préstame 10 para pagarte pues, 7 por lo menos, y ya me descuentas ese dinero, pero ahora te debo 3 más, y son cuentos de nunca acabar. Pues pregúntenle a Argentina, por ejemplo, ¿no? Pregúntenle a Cristina Kirchner, ahí con los fondos buitre, ¿no? Con la deuda buitre que le llaman allá en aquel gobierno. Bueno, en 2023, si se aprueba el presupuesto tal como está ahora, el gobierno mexicano va a pagar 1,079,000 millones de pesos. Recordemos, 1 millón de millones, 1,079,000 millones de pesos para cubrir el costo financiero de la deuda del sector público, que casi sube 30% más que en 2022. Y esto es producto, más o menos en un 80%, del saldo del débito heredado, es decir, de la deuda heredada de las 6 administraciones neoliberales anteriores, y díganme si no, con pocos beneficios para la gran mayoría, y sí, muchísimos beneficios para una muy reducida minoría. De acuerdo con la propuesta de presupuesto de egresos de 2023, el aumento en este gasto es derivado del ciclo alcista de tasas de interés y de inflación que se prevé continúe en los siguientes meses. El costo financiero incluye el pago de intereses, comisiones y gastos de deuda pública del gobierno federal, de Pemex, la CFE, así como programas de apoyo a ahorradores, que ya lo comentábamos hace rato, y deudores de la banca.
Al término del presidente Zedillo, el nefasto Ernesto Zedillo Ponce de León, casi 2 billones de pesos. Al término de Vicente Fox, 3.2 billones de pesos, es decir, ya había sido 60% más. Con Felipe Calderón llegamos a una deuda de 5.9 billones de pesos, casi 85% más, es decir, la subió de 3.2 a 5.9 billones de pesos. Y ojo, las administraciones de Fox y de Calderón fueron de las que más se llenaron de dólares, porque en aquel entonces estaba el precio internacional del barril de petróleo, pues muchos meses estuvo por arriba de los $100 por barril. Bueno, pues aún así, vaya que se endeudaron al país. ¿Y qué decir de Enrique Peña Nieto? Que se la subió de 5.9 billones de pesos a 10.55 billones de pesos, es decir, 76% más. Si nosotros juntáramos lo que subió de cuando terminó Zedillo a cuando terminó Enrique Peña Nieto, el aumento de la deuda fue de 527.5%. Claro, esto se refleja que, por ejemplo, en 2018 se pagaron alrededor de 800,000 millones de pesos para pagar intereses de esa deuda, y que de 1990 a 2018 se hayan pagado 6.6 billones de pesos. Es decir, como si todo el dinero que pidieran para 2023 prácticamente se dijera, ahora ahí está el pago de la deuda, y nos quedáramos pues apenas con 2 billones de pesos a todas las necesidades del país. Según el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, solo con Calderón y Enrique Peña Nieto, la deuda externa se incrementó 281,000 millones de dólares, cifra mayor que la acumulada en los 6 sexenios que van de Luis Echeverría Álvarez a Vicente Fox. ¿Sí? El costo de la deuda es brutal y los beneficios son muy escasos, y eso no hay que cansarse de repetirlo. Ese dinero bien podría haberse destinado a otro tipo de gastos que apoyaran el crecimiento y sobre todo el desarrollo del país, y no solo como ha sido pues, históricamente a unos cuantos. La Secretaría de Hacienda prevé que la deuda pública suba de 48.9% como porcentaje del PIB en 2022, es decir, en este año, a 49.4% al cierre de 2023. Es decir, nos acercamos cada vez más al 50% del Producto Interno Bruto. Es decir, que si México gana 100 pesos, ya estaría debiendo de esos 100 pesos la mitad. El gobierno pidió al Congreso aprobar un incremento de 31.8% en términos reales el techo del endeudamiento para llegar a 1.283.300 millones de pesos, que se va a ir tanto al endeudamiento interno. Recordemos que hay varios tipos de deuda, está la deuda externa, es decir, fuera del país, y la deuda interna. Bueno, pues 1.170.000 millones de pesos se va a ir a la deuda interna y 113.300 millones de pesos a la deuda externa. Aquí, por ejemplo, Hacienda nos dice, cabe resaltar que a pesar de la peor crisis de los últimos 80 años, es decir, crisis de COVID, esta guerra, etcétera, la deuda pública de México como porcentaje del Producto Interno Bruto solo ha crecido 4% durante estos 4 primeros años de administración. Pero, así, hacen falta recursos, por lo que nos dicen, hay necesidad de recurrir al déficit presupuestario, que es justamente lo que hablábamos casi al inicio del déficit fiscal. Hay un estudio que publicó el Universal, algunas partes de él, que se llama Endeudamiento y la deuda pública, el impacto en las generaciones presentes y futuras. Lo realizó el Centro de Investigación Económica y Monetaria, el CIEP, donde por ahí dan cifras, pues, nada halagüeñas, ¿no? Que no dan risa ni, ahora sí que ni de chiste, ¿no? Valga la expresión, ¿no? Bueno, ahí nos hablan de que a cada mexicana y mexicano nos toca una deuda, si dividiéramos en partes iguales la deuda, y asumiendo una población de 131 millones de personas en 2023, de 118,000 pesos en promedio, que ya tendremos los que ya estamos, más los que vayan a nacer en 2023. Y esto se plantea que las siguientes generaciones podrían terminar pagando más impuestos, porque obviamente hay que generar más recursos, y recibiendo un menor gasto público de no hacer cambios a las políticas actuales. Y aquí hay que ver deuda, pero también pensiones, ¿sí?
Aquí no sé si sepan ustedes, no sé si ya lo haya dicho por acá, porque ahorita ando con ese rollo, pero por vez primera, el porcentaje de población adulta mayor y la muy joven, es decir, los niños, pues ya fueron iguales, ¿no? Cuando siempre hemos sido una pirámide de base ancha, perdón, sí, de base ancha, pero cada vez la pirámide poblacional se hace más angosta y cada vez la población de México se va envejeciendo. Y cuando uno envejece y ya no está en edad de trabajar, pues obviamente necesita recursos para mantenerse. Y ahora sí, si no hay gente joven trabajando que genere recursos, pues ahora sí, ¿qué de dónde? ¿No? Y dan, en este CIEP, da una cifra muy interesante, o por lo menos un concepto muy interesante. Fíjense lo que nos dice, ¿no? A diferencia de otros años en que el monto de los pasivos, es decir, de las deudas, se ve afectado por la depreciación del peso frente al dólar, recordemos, nuestro peso ahorita está más o menos de 20 pesos por dólar, pero no hay que olvidarnos que le quedaron tres ceros, ¿y cuánto se ha depreciado en los gobiernos anteriores? Bueno, entonces dice, el monto de los pasivos se ve afectado por la depreciación del peso frente al dólar debido a la volatilidad en los mercados financieros o alguna crisis. El impacto ahora viene por el lado de la inflación. Para combatir la carestía que se vive en todo el mundo, los bancos centrales están subiendo sus principales tasas de interés y el Banco de México no se ha quedado atrás, pues en los últimos 2 años la duplicó de 4.25% a 8.50%, lo que eleva los intereses de la deuda del sector público. La Secretaría de Hacienda está solicitando al Congreso autorización de un déficit primario, ya lo habíamos comentado, de 0.2% del Producto Interno Bruto en 2023 para hacer frente a esos compromisos. Es decir, el gobierno se va a endeudar para pagar los intereses de la deuda, alejándose de la tendencia que lo había caracterizado de tener en su balance un superávit primario. Es decir, que recibía más de lo que gastaba. Hacienda, es decir, el secretario Rogelio Ramírez de la O, plantea que la expresión más amplia de la deuda pública en México será de 15.5 billones de pesos el siguiente año, lo que equivale al 49.4% del valor total de la economía mexicana. ¿Qué podríamos decir de la evolución de esa deuda? Bueno, en 2018, el último año de Enrique Peña Nieto, la deuda por mexicano llegó a 84,000 pesos. En 2012, al término de Felipe Calderón, pues fue de 50,000 pesos. Con base en las recientes proyecciones, la deuda crecería en 40%. Es decir, pues vamos aumentando, ¿no? De Calderón de 50,000, con Peña Nieto 84,000, y ahora pues lo estamos viendo en lo que llevamos para 2023, ya estaremos hablando de 118,000. Es decir, va habiendo un aumento significativo porque la deuda, y por eso lo titulé así el programa de hoy, el peso de la deuda sí que es muy, muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Y si comparamos por periodos, por ejemplo, los primeros años de Peña Nieto, por ejemplo, de 2013 a 2017, ahí hubo un incremento en 30,000 pesos per cápita y 18,000 pesos en el lapso similar con Felipe Calderón. Y que sabemos que ahí hubo poco crecimiento económico y pues las implicaciones que tenían en la recaudación tributaria, que algunos sí les metían el diente y otros, por supuesto, pues se las condonaban, ¿no? Habría que recordar que una de las primeras medidas de Calderón fue condonar impuestos, yo creo, me parece, y si podríamos investigarlo, que muchas de estas condonaciones fueron precisamente a los que lo apoyaron para llegar precisamente a la presidencia de la República. Así que usted, ¿cómo la ve? Deudas, pensiones, gasto social, gasto de inversión, gasto en salud, gasto en educativo. Viene difícil el año 2023, es un año también electoral, 2 gubernaturas, pero en el 2024 pues vienen otras 9 y viene también la presidencia de la República. ¿Cómo nos va a ir económicamente? Pues hay que estar atentos a ver cómo van las cosas en este gobierno, qué tanto la derecha pues se pone en un plan muy borde, vamos a decirlo así, de batear todo lo que sea nada más por la animadversión que se tiene con el gobierno de la República, o si se va a apoyar o no se va a apoyar en ciertos aspectos que me parece ser que por justicia social tendrían que darse en nuestro país. ¿Usted cómo la ve?